Hola, buenas, soy Norma Jean. Hoy vamos a hablarles de una película. Aquí está mi compañero Urco. Hoy vamos a hablarles de una película con sello Norma. Una película con sello Norma. ¿Qué significa? Pues son de estas películas que considero de placeres culpables, películas muy especiales, películas muy de culto. Películas que no se suele, la gente no suele hablar, por supuesto, ni hacer reseñas, películas con un estilo muy particular, eh, y, y bueno, ya lo irán descubriendo si voy haciendo vídeos, qué películas son con el sello Norma. Y no es otras que Clímax, Amenaza en las aulas, de Francisco Lara Pulloch, estrenada en 1977. Eh, y solo voy a decir esto en el principio. Es la primera película en tocar el tema de la heroína en España. Mucho antes que las grandísimas películas que hizo Eloy de la Iglesia, El Pico, o Chocolate, por ejemplo, o alguna otra, ¿no? Primero de todo también agradecer a la pequeña comunidad que se está formando, pequeña, gran comunidad, una comunidad muy de nicho. Estamos aquí formando, pero me satisface. Muchas veces prefiero cositas pequeñas, reducidas y cómodas, donde me sienta más a gustito que grandes audiencias, ¿no? Y esto. Tampoco las he tenido para poder experimentarlo, ¿no? Pero eh, yo creo que las películas que estoy recomendando son películas con gente que se sale de la norma hoy en día, ¿no? Porque de cine clásico habla un par de canales y de películas así de culto, algunos, pero yo voy a tocar mucho el tema del cine social, ¿no? De todas las épocas y el cine, y por supuesto el cine de todas de nacionalidades que se pueda. Eh, Vámonos a la película que quería comentar, Clímax, Amenaza en las aulas, de Francisco Arapolo. Francisco Arapolo, que era un director, mm, fue muy popular en la época de la transición española. Su cine quizás está un poquito vinculado al cine de destape, pero no sería de todo así, porque sí, por supuesto, en sus películas hay toques del cine del destape de la época, pero como la masajista vocacional, por ejemplo. Luego hizo películas así muy como Javier Aguirre, que es uno de los grandes, pero películas alimenticias como las películas de J.R., no sé si se acordarán, con Pepe da Rosa. Pero también hizo un cine muy interesante y sobre todo siempre tocaba el tema político, ¿no? Como para mí su mejor película, que es La Patria de Rata, rodada en 1980, que está metida en ese saco llamado cine kinky, o mal llamado cine kinky, como lo suelo llamar yo. Y, y también antes que Clímax hizo una maravillosa, que fue la primera película que hizo Maribel Verdú, Obsesión. La película es una joya, es una joya. Pasa que es una película que hoy en día no se podría ni hablar siquiera de ella, por temas menores, con relaciones con personas no digamos adultas, pero sí un poquito más de edad, ¿no? Eh, bueno, vayamos a Clímax.
¿De qué trata Clímax? Clímax es, eh, digamos, es el retrato de la juventud que había en la España que empezaba a despertar con la muerte del dictador. Una juventud eh, con muchas ganas de eclosión, de explotar, de vivir la vida al máximo. No tiene nada que ver con la juventud de la movida madrileña ni con la juventud de los barrios más desarraigados, ¿no? Aunque sí la protagonista o las chicas que se mueven que se muestran en la película son chicas de la burguesía, ¿no? Hijas de la burguesía, ¿no? Eh, de hecho, el padre de la protagonista, que es Annie Bell, una chica francesa, guapísima, pero guapísima, es Vicente Escriba, que hace de político que se presenta para las elecciones, pues sí, muy al estilo Adolfo Suárez, ¿no? Y, y su madre es Teresa Gimpera, toda una señora con... Bueno, Teresa Gimpera ha sido una actriz increíble, de las mejores de nuestro cine, de nuestro teatro. También veremos a un reparto, a Silvia Tortosa, por ejemplo, también una actriz que hizo muchas películas en los años 70, guapísima. Y, y bueno, el reparto, Julia Gutiérrez también. El reparto es muy bueno y la película, ya digo, es muy buena, muy buena. Es una película pues que trata de esa juventud que se revela a los padres, porque la protagonista es una chica de 16 años, ¿no? Tiene un hermano pequeñito, ya que ya empezamos con las polémicas, ¿no? Porque el hermano pequeño es un niño quizás mayor de 10 años, pero pero que ya que fuma cigarros y esto, bueno, le roba cigarros a la hermana, se los pide. Esto ya no se podría hoy tampoco hacer. Entonces es una película, pues estas chicas que viajan a Londres y traen muchas cosas de exportación, revistas, ropa, sobre todo ropa, muchas chicas que se lo podían permitir y chicos pues iban a Londres, compraban discos, compraban ropa, es lo que no se podía hacer, ¿no? En España. Y, y también, como es lógico, también descubren lo que son las drogas. Cuando digo las drogas, drogas blandas, drogas duras y de todo, ¿no? Eh, Vivíamos de la época, ya acababa la época del el hippie, aunque sí había mucho hippismo, como se puede decir, en el buen sentido aún. Estoy de amor libre. eh, y claro, eh, pues es una chica pues que el padre, eh, como un político que solo le quiere las apariencias, tener mostrar a la sociedad. De hecho, se ve haciendo reportajes, que eso es una joya, como se ven hechos, y entrevistas, eh, eh, diciendo que para él la familia era la más importante, la dignidad, aunque que es un hombre muy comprometido. Posiblemente el personaje de Vicente Escrivá en la época del régimen, bueno, estuviese apoyando al régimen y luego ya pasara a un partido de estos de centro, como FD o el PSOE, ¿no? Esto pasó mucho, ¿no? Hay una película estupenda, Rafael Gil, que es más en tono comedia, que se llama De chaqueta vieja, chaqueta nueva, ¿no? Hubo muchos que se pasaron del régimen a la democracia cambiando de ideales, ¿no? Si alguna vez los tuvieron, ¿no? y, y claro, ve a su hija pues en esa edad rebelde,
rebelde, esa adolescencia, y, y pues quiere un poquito pues que no lo ponga en evidencia, ¿no? No lo ponga en evidencia. De hecho, ahí va un reportaje los de televisión a hacerle a la tele a este político, y cuando le preguntan a ella sobre su padre, él dice, pues no sé cómo es mi padre porque no lo veo nunca, ¿no? Bueno, entonces decide el padre meterla en un internado de señoritas, de jovencitas. ¿Y qué pasa en ese internado? Que eh, la cosa no mejora, ¿no? Porque allí vamos a ver una profesora que es Silvia Tostosa, que es una corruptora de menores, ¿no? Se acuesta con otras chicas, las seduce, de esto. Eh, y el lesbianismo, y allí pues sigue fumando lo que es hachís, ¿no? Porros. Hasta que pasa un conflicto y esto, y deciden escapar con otra amiga y buscarse la vida. La amiga pues un día le ofrece lo que es heroína, pero sin saber las consecuencias ni nada. Y la heroína que había en aquellos tiempos solo se podía inyectar o snifar, ¿no? Es películas que tratan del tema de la heroína en los años 70, yo en España, diría que no hay ninguna, ¿no? Hay alguna de como el último viaje, José Antonio de la Loma, como señalan a España como un punto para traficar con heroína. Pero es una película más enfocada más al cine de acción, ¿no? Pero quisiera aclarar que la heroína entró en este país en 1976, 77, bueno, 76 más, y la tomaba, pues, como se ven aquí estas chicas, gente eh, con mucho dinero, las élites, ¿no? He escuchado varios testimonios de gente que vivió esta época que lo cuenta, ¿no? Músicos, intelectuales, escritores, porque había en esa época, como todo estaba llegando, ¿no? La música, Rolling Stones, todo, Lou Reed haciendo también apología del caballo, ¿no? Eh, Se tenía a la heroína como, oh, no había el estigma que hay hoy en día, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, entonces era como una minoría, ¿no? Minoría. También entró la heroína para acabar con las revoluciones, de que había muchísimos jóvenes, sobre todo en universidades, ¿no? Para acabar con protestas, ir un poco pues aquellos jóvenes que querían ser comunistas, ¿no? Que en aquella época era muy normal. Eh, Luego parece que luego la heroína ya en los 80 ya entró ya en los barrios de clase media, baja, y bueno, entró en toda España, ¿no? Que se le llama la epidemia de la heroína. Yo le llamaría el genocidio de la heroína, ¿no? Pero bueno, pues esta chica empieza a probar el caballo. ¿Y qué tiene el caballo? Que crea una dependencia, porque ella con el caballo, porque es una chica que por sus problemas familiares y todo, se refugian en las drogas, en el alcohol, y, y el caballo, la sensación que tiene el caballo es que te anula cualquier dolor. Cuando digo cualquier dolor es tanto físico como emocional, ¿no? Emocional, te hace estar como en una nube, digamos que te anestesia, ¿no? Totalmente. La heroína proviene de la morfina. eh, y entonces, pues se tienen que buscar la vida para pagarse eh, lo que es esa adicción.
Los padres, por supuesto, no saben dónde está su hija escondida. Ella está viviendo, ella y su amiga están viviendo en casa de otra chica. Luego ella previamente, bueno, ella tiene un novio que es Tony Fuentes, un actor guapísimo. Sale en la película Los placeres ocultos de Eloy de la Iglesia, es el protagonista, ¿no? El chico joven, que es un chico que en la película es muy formalito, también con unas ideas un poquito mm, muy formal, digamos, ¿no? Muy formal, muy de estos chicos que sus planes de futuro pues sería casarse y formar una familia. Y entonces ellas se van buscando la vida, ¿no? A nivel, la protagonista pues empieza a posar desnuda para un pintor, bueno, para un pintor que da clases y bueno, a posar desnuda para más que nada a los estudiantes y todo, un trabajo que le incomoda bastante, ¿no? En esta película quiero también aclarar que salen bastantes desnudos, femeninos, por supuesto, pero hay que ponerla en el contexto de la época. Es que en aquellos años todo era así. Había un despertar sexual, veníamos de una España muy reprimida y entonces, pues claro, había todo, eh, el cine que se mostraba cualquier desnudo, pues atraía muchísimo a la gente. Hoy en día, pues podría causar mucho rechazo, ¿no? Mm, Me parece que este director, Francisco Larapuló, también hizo una película con Alfredo Landa que se llama Historia de ese. No recuerdo mal, no recuerdo bien, perdón. Pues, pues esta chica pues se va metiendo más en el tema de la heroína y necesita más dineros. Vamos a ver un cambio físico, eso que está muy bien hecho. Del principio de la película es una chica guapísima, digo guapísima. Ayn Bell era una preciosidad. Y ya, ya casi en la última parte, pues con ojeras, delgada, vestida sin... no, se ve el cambio. Eh, Luego pues su amiga pues busca también un trabajo en un local de alterne que la quiere llevar a ella porque ella pierde el trabajo como posando. Y hasta ahí ya puedo leer cómo se desenvuelve, ¿no? En esta película pues vamos a ver ese reflejo de la otra juventud que no se mostraba en el cine, por ejemplo, de Colomo, como Tigres de Papel, o una juventud, digamos, un poquito, pues eso, los hijos de la burguesía, como he dicho antes, ¿no? Y porque España, ya digo, estaba como dividida entre los hijos de la burguesía, luego los chicos que se querían también, que venían muchas veces, casi todos, de familias de clase alta que se querían dedicar a la música, al arte, que ya sería lo que se formó la movida madrileña, y luego la juventud más de las tribus urbanas, ¿no? Las tribus urbanas. Eh, es una película que quiero recomendar porque vamos a ver cosas que hoy en día sería impensable. Vamos a ver los chutes en primer plano, vamos a ver mucho contexto, sobre todo vamos a ver muchísima cómo era muchas familias, ¿no? En aquella época que solo les importaba más la apariencia que a lo mejor el bienestar de sus hijos. De hecho hay una escena terrible cuando la niña vuelve a casa, que el padre lo único que le importa es tenerla que esté controlada, que esté controlada, que esté controlada, y le pone dinero, no se lo da, le pone dinero para que ella siga con su consumo a la heroína, ¿no? El padre, ¿no? Le pone dinero así que ella lo pueda encontrar.
porque así sabe que aunque esté enganchada al caballo, se esté destrozando la vida, pero está en casa, no da ningún escándalo, y porque ya digo, solo le importan las apariencias. Teresa Gimpera es una madre que se arrepiente también por no haber tenido a veces un diálogo con su hija, con sus hijos, y esto lo vamos a ver muy bien en la película, ¿no? Hasta aquellos padres que había sobre todo en aquella época que no tenían diálogo con los hijos, ¿no? Que no les importaba más el trabajo a veces y muchas veces los niños eran criados por niñeras y esto. Con todo mi respeto del mundo, y hoy las niñeras son de verdad una joya, ¿no? Pero claro, había muy pocos diálogos. Jóvenes que no tenían apenas diálogo con los padres, ¿no? Para hablar de cosas de la vida, ¿no? Eh, y por eso querían esa liberación, ¿no? Pues bueno, hasta aquí ya se acaba la reseña de la película. Se la recomiendo totalmente. Que la busquen, no está en ningún sitio, me parece que no está ni en Flixolé. Yo lamentablemente no la tengo, ojalá la tuviera, porque me parece que solo se editó en VHS, bueno, en vídeo, en VHS y beta, ¿no? 2000. Y, y bueno, la semana que viene, durante esta semana, hablaré de alguna película de terror italiano o terror europeo, porque se hizo una encuesta de qué temas le gustaría a la gente que hablara, y están empatados lo que es el terror en general, europeo, incluido el fantaterror, por supuesto, y, y el cine europeo de todas las épocas, ¿no? En una encuesta que hice de 4 opciones, no por nada más, y hablaré de una película de terror, pues sí, una película de terror. Tengo una preparada sobre el holocausto eh, que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pero la voy a dejar un poquito ahí en la recámara porque eso también es una joya de las que nadie ha hablado, una película de las que nadie suele hablar. Pues hasta aquí, un beso muy grande y hasta otra. Y disfruten sobre todo del buen cine, de la vida, del arte, de las cosas bellas, ¿no? Bellas porque estamos de paso en esta vida. Amigos, estamos de paso. Un abrazo, un beso.